Está Juan Graboy, ya me voy con él y con Itaí Hackman. Faltan pocos días para las elecciones. Elecciones, a la vista de todo esto, cruciales. Hola, ¿cómo están? Gracias por venir, Itaí. Juan, ¿qué haces, querido? Compañero, ¿todo bien? Bueno, vos tenés mucho que ver con todo esto, ¿no? Un poquito. Dicen por ahí. Te echaban la culpa hasta que ya no pudo defenderse más. Todo el tema era que una operación tuya. La verdad que uno va viendo relaciones que no son directas, que habrá que probarlas, pero pegan el palo. Acá Lidia Lemoyne, Patricia Bullrich, Milei, y uno se pregunta si era Esper solo el que estaba en todo esto. ¿Cómo pensás que esta banda de lumpenes llega al poder? Gratis. Basada en el talento para la música de Javier Milei, en su capacidad oratoria, en sus conocimientos de la ciencia económica. Hay una lógica detrás de todo esto, que es la disolución del Estado Nacional para la penetración de la narcoestructura. Lo venimos viendo cómo baja de México hacia el sur. Y hay cosas que son tan escandalosas que nos va generando como ¿Le rompió el micrófono a Juan? ¿Qué día hoy? Espera que ahora te lo arreglan, Juan. Te tiro el mismo tema a vos. Antes de pasar a lo de Estados Unidos, que es un tema candente, me da la impresión de que esto no terminó y de que vamos a saber más cosas. Tráigame agua. Mira, hoy le contaba a Juan recién, si abrís el diario de La Nación, hay una entrevista a Fargosi. Fargosi es el primer candidato de la Libertad Avanza. 5 veces le pregunta al periodista por Espert y sigue diciendo que son operetas K. O sea que el discurso ya ni siquiera es... El candidato a diputado en la Ciudad de Buenos Aires, Libertad Avanza, sigue diciendo que es una operación. Diario de La Nación finge fecha, demencia. 5 veces le pregunta. Y el periodista le dice, pero escuchame, pero se demostró el vínculo con Fred Machado, pero esto, lo otro. Y el tipo sigue repitiendo lo mismo. Con lo cual, no le pueden terminar de soltar la mano, porque Espert fue parte de esto desde el inicio. Y no solamente del tema Fred Machado. Espert estuvo involucrado en todas las estafas del gobierno. Estuvo involucrado en Libra. Vos no sé si te acordás que un mes después de que Milei hace el tuit de Libra y se arma todo el escándalo, Espert hace un segundo tuit anunciando Libra 2. Después dice que le hackearon el celular, qué sé yo. Estuvo metido con el tema del Andis, porque Spagnolo era íntimo de Espert y es el tipo, ¿no?, a partir del cual se echaba el 3% de Carina. Y ahora con esto. Entonces, Espert está metido en todas las estafas, todos los entramados de corrupción de este gobierno, todos los escándalos, estuvo Espert, con lo cual obviamente no es Espert solo. Claramente. Hay un dato, yo te decía. ¿Me traen un vasito de agua, por favor? Que como que con tanta mierda nuestro pueblo, nosotros vamos generando una suerte de anticuerpos que hacen que naturalicemos cosas. Entonces se va corriendo la línea de lo tolerable. Hasta hace 5 minutos, el presidente de la República Argentina, investido de los atributos de poder, sentado en el sillón de Rivadavia, tenía el mismo abogado que el narco más importante que pisó este suelo. Eso es una cosa de por sí escandalosa. Y hasta hace 5 minutos, porque ahora ese abogado, Oneto, es solamente el abogado del presidente. Claro. No es que dejó de ser el abogado del presidente y se quedó como... No, dijo, no, che, el narco ya está, nos cagaron, va a ser extraditado. Cosa que aparte, viste que Milei tiene una idea del... efecto revelación. Yo soy de los que piensa que los abogados pueden defender a cualquiera. Lo que no es normal es que los tipos que se ocupan de los narcos se ocupen de presidentes. Yo soy abogado y efectivamente los abogados pueden defender a cualquiera. Pero si vos sos presidente de la nación, por decoro, aunque sea el mejor abogado del mundo, el más honesto y el más probo, le mirás la cartera del cliente no, aparte ya sabés que es el abogado de un narco. Porque ponele que decían que no sabían lo de Espert, cosa que es mentira. Pero lo de Fred Machado estaba metido en cana por Interpol. Claro. El tipo lo está defendiendo a un narco. Entonces, por decoro decís, che, mirá, ¿sabés qué? Sos un abogado fenomenal. Pero mientras seas defensor de un narco... O sea, vos olés algo, en eso olés algo. Ves que va más allá. A ver, porque Aneto es el socio español. Es una banda de lumpenes. Es una banda de lumpenes que obviamente son funcionales al poder, porque mientras más lumpen sos y más te manejan. Obvio, más encarpetado estás. Claro. ¿Por qué nosotros podemos hacer las cosas que hacemos? Porque tenemos el culo limpio. Porque nos pueden dar vuelta con una media, nos puede perseguir la ministra, nos puede mandar a la CIDE y no nos van a encontrar un centavo en el bolsillo que no corresponda a nuestro laburo. Entonces, ahora, no era hacerle el juego a Grabois, era todo verdad. Se demuestra
quiénes decimos la verdad y quiénes son los que mienten. Y lo que dice el presidente, el efecto revelación, con la Corte Suprema es escandaloso. Tuvieron 900 días parado el expediente hasta que, digamos, en 2 movidas de ajedrez lo tuvieron que mover. Sí, ¿Y qué se demuestra con eso? Primero, que lo estuvieron pisando, ¿no? claro. Y segundo, también que teníamos razón en que este hombre tenía que ser extraditado. Y ahora lo van a tener guardadito y calladito, en Viedma, hasta después de las elecciones. Porque tienen un miedo de que ese tipo De empiece que a hable, hablar. que empiece a hablar. Y Claro, sí, claro. va a ser más interesante lo que cante Che. él que lo que cantó Milei. Quiero ir al tema de Estados Unidos. Yo recién relaté varias cosas, digo, no solo de que el rescate se hace y lo anuncia el mismo gobierno de Estados Unidos, empieza a dar órdenes, bueno, vamos al sistema de bandas, suban las retenciones. El JP Morgan opera en senadores en el Congreso el otro día para mover la ley de DNU. De DNU. Bennett, un asesor de Trump, se empieza a reunir con gobernadores. Uno no sabe si es un rescate o una invasión. Y me parece que esto va a quedar en la historia. Son días muy, muy fuertes. No sé si los argentinos están tomando en cuenta lo que pasó. ¿Vos te acordás del discurso que dio quien fue nominado para ser embajador de la Argentina ante el Lamelas. Senado norteamericano? Cuando el tipo decía, yo voy a recorrer el país hablando gobernador por gobernador para sacar a China de la Argentina. O sea, no es que se les ocurrió hace 5 minutos o hace una semana esto, ¿no? Y acá lo que hay es una delegación completa de la política económica. El otro día cuando Milei estaba en el Movistar Arena yo decía, si vos sos un empresario importante que tiene que tomar alguna decisión en Argentina de inversión, de lo que sea, ¿qué te importa más? ¿Lo que dice Milei después de cantar unos temas en Movistar Arena o lo que dice Scott Bessent en Washington? Ya no importa lo que diga Milei, lo que diga el ministro de Economía de la Argentina. Lo único que importa ahora es lo que dice Scott Bessent. Y a Scott Bessent, esto no es un problema solamente de soberanía y patriotismo, es un problema democrático también, porque a Scott Bessent no lo votó ningún argentino y argentina, ¿no? Yo quiero que la Argentina la gobierne alguien que hayan votado los argentinos, incluso si es alguien que a mí no me gusta. Pero al señor Scott Bessent no lo votó nadie, ¿no? Entonces acá tenemos un problema de soberanía, tenemos un problema de democracia, y esta gente está haciendo un negocio de corto plazo. Yo no les creo que ellos piensen que van a rescatar a Milei y que lo van a hacer reelecto, como le decía Trump en ese tuit. Yo creo que están haciendo un negocio de corto plazo, comprando pesos, como dijo Bessent. Estamos comprando barato para vender caro. Ahora compran barato, supuestamente. ¿Qué va a pasar cuando vendan caro? ¿A dónde Bueno, se va el tipo de cambio de hay Argentina? un tuit de un economista que retuitea Milei, donde dice cuando llegue el soviético por Kicillof, le tiramos todos los pesos y le armamos una corrida. Y Milei lo retuitea, Sí. porque viste que es un inconsciente, ¿no? Es decir, bueno, hay un condicionamiento hacia el próximo gobierno, según cuántos pesos compre, obviamente, pero hay un involucramiento de Estados que te digo la verdad, más allá, yo decía recién, aparentemente... Tremendo. ¿Ves Ya que está lo- pensando en su propia derrota. Claro. Y en la renuncia del próximo presidente para asumir después de para un golpe asumir de él, mercado. para asumir él. Ah, es espectacular. ¿Viste lo que es? Eso lo dice, o sea, repostear es confirmar, decir, bueno, yo estoy de acuerdo con esto. Entonces, me parece que tiene mucho más relevancia, como decís vos, uno se va acostumbrando, acaba de pasar algo fundacional. Parece que no pasará nada, Juan. Sí, y además, como los anticuerpos que hay que generar son una respuesta natural del ser humano y de la sociedad. Claro, tenés porque que si vivir no en te esto. sufrís. Claro. A ver, si vos no te cagás de risa de esto, decís, loco, ¿qué pasó con mi país? ¿Cómo puede ser que un presidente democráticamente electo esté anunciando su futura derrota para 2027 y un golpe de mercado al futuro presidente hecho por el tipo, porque dicho sea de paso, es verdad, el Ministerio de Economía en la Argentina ya no tiene más incidencia, pero el ministro de Economía se fue a vivir a Estados Unidos. Está más tiempo en Estados Unidos que en la Argentina. Y yo quiero agregar a lo que dice Aitay, una cuestión democrática, una cuestión patriótica, desde luego, de soberanía, pero hay una cuestión de intereses. Hay intereses, a ver, que este señor Scott Bessent defienda los intereses norteamericanos y de los fondos de inversión a los que está asociado, me parece natural. El problema es que nosotros no defendamos nuestros intereses. Es absolutamente evidente que no son precisamente intereses confluyentes, son intereses disonantes. Entonces, es un tema bastante práctico, que en términos por ahí económicos lo puede explicar mejor Itay, de cómo se maneja esto en relación a los fondos de inversión y a los intereses norteamericanos. Pero no es solamente por el tema de los fondos de inversión. La Argentina y Estados Unidos tienen economías que son competitivas. Estados Unidos produce y vende al mundo la misma cosa que vendemos nosotros. Por eso
La primera reacción cuando fue lo de la baja de retenciones fue lo de los ojeros yanquis diciéndole a Scott Bessent, escúchame, vos le estás ayudando a esto, nosotros tenemos una guerra comercial con China y estos tipos le venden las sojas que nosotros no le podemos vender. Entonces, ellos producen y exportan soja. Tuiteó que había que subir las retenciones. Entonces, el negocio de ellos, ¿qué es? Que se siga apreciando el tipo de cambio, ellos por eso dicen que está todavía subvaluado el peso, para que se sigan fundiendo las pymes, las industrias argentinas, que nosotros no le podamos vender soja a China, que no podamos seguir explotando vaca muerta, ¿para qué? Porque eso es lo que le conviene a la economía yanqui. Es decir, hay un problema estructural de economía. Nosotros no somos una economía complementaria con Estados Unidos, somos una economía competitiva. Entonces, de ninguna manera, incluso más allá de la coyuntura política, le conviene estratégicamente a la economía argentina asociarse de este modo, o sea, subordinarse a los intereses objetivos de la economía norteamericana, incluso aunque el presidente no sea Trump. Incluso aunque el secretario del Tesoro no sea este hombre que es un hombre de los fondos de inversión. Bueno, eso es una cuestión básica que tenemos que tener conciencia de un gobierno que defiende los intereses de la Argentina, pero no tenemos eso. Entonces, efectivamente, hoy nosotros no tenemos que ser ni un peón de los yanquis, ni un peón de los chinos, ni un peón de nadie. Tenemos que tener una política exterior inteligente, defendiendo los intereses de la Argentina, y ahora fíjate que encima estamos en el peor de los mundos, porque tenemos subordinación total geopolítica de Estados Unidos, pero nunca un gobierno como este le abrió tanto las importaciones a China. Sí. ¿No? Vos hablás hoy con cualquier industrial, vos seguramente, Roberto, hablas también. Yo estuve recorriendo en esta campaña un montón de pymes, de empresas, y todos te dicen, entre la caída del consumo y las importaciones, es una operación de pinzas que nos estamos fundiendo. No aguantamos 2 años más de esto. Entonces, toda la política exterior del país hoy no está en función de los intereses de la Argentina, sino de otros. Ahora, me parece engañarse pensar que es Milei solo, ¿no? Cuando yo veo que el JP Morgan habla con senadores y diputados. Bueno, que hable con quien quiera. El tema es que los senadores y diputados cambiaron lo que iban a votar. Bennett, el asesor de Trump, habla con los gobernadores y los gobernadores con los que habló, sus congresistas, cambiaron lo que iban a votar y cambiaron en un fallo, en un tema fundamental como es los DNU. Jueces que empiezan a decir, Estados Unidos, ¿no? Y entonces le dicen, no, bueno, está bien, que vaya Santilli. Entonces, no hay nada más que Milei el que es sensible a los deseos y a los intereses norteamericanos. Yo creo que Itay dice algo que es importante. Acá hay una cuestión de perspectiva estratégica que es cierto. Las grandes potencias tienen intereses en el litio, en las tierras raras, en el paso bioceánico, en este país que es en extensión el 8º del mundo, que es una tierra extraordinaria y maravillosa de todo punto de vista. Pero hay algo que dice Itay que para mí es fundamental. Acá hay un negocio de corto plazo. Es un saqueo. Y lo que están perpetrando es un saqueo. Y están repartiendo las dádivas para tener el esquema armado para terminar de realizar un saqueo que ya empezó hace rato, ¿no? Lo que pasó con los 1.500 millones de dólares a las cerealeras. Tremendo. Bueno, tremendo. A ver, eso comparado con el 3% de Karina, pobre Karina, auméntenle la tarifa. Y ¿por qué lo del DNU? ¿Por qué lo del DNU? ¿No? Uno podría hacerse la pregunta, ¿por qué es tan importante lo del DNU en este contexto? ¿No será que están preparando alguna cosita para antes de las elecciones? A ver si se pueden lavar la cara de la narcoestructura que quedó revelada en las últimas semanas. Podría ser? No sé. Yo tengo alguna idea de que quieran hacer sacar algún conejo de la galera con alguna cuestión rimbombante en términos económicos. Todo verso para generar, insisto, un intento de salvar los trapos en lo electoral, que la verdad que sería bastante difícil de que suceda, pero un choreo y una estafa de la que, desde luego, un día Scott te hace una sonrisa y dice que Lula es un comunista de mierda, y al otro día le hace la sonrisa a Lula, como pasó con Trump. No les importa el monigote de turno. Sí. De hecho, lo respetan más a Lula que a Milei y Bolsonaro. Dijeron que Bolsonaro le iban a salvar la vida y lo dejaron ahí tirado, pobrecito. Y de repente Trump se enamoró de Lula. ¿Por qué? Porque los tipos son pragmáticos. El problema son los salames de nuestro lado, que como son lamebotas vocacionales, van a arrastrarse a intereses que no son los propios. Esos tipos no los respeta nadie, Roma nunca pagó traidores, y van a terminar mal. El tema es que el resumen de cuenta lo va a pagar el pueblo argentino. ¿Cómo están viendo las elecciones? Bueno,
creo que no es una elección legislativa normal, ¿no? No es una elección donde solamente votamos diputados o senadores, más allá de que son importantes, porque hoy tenemos un bloque que es el más importante, el del peronismo, pero que es minoría. Esto hay que tenerlo muy claro. Nosotros hoy somos minoría y nosotros necesitamos que haya una mayoría contundente en el Congreso para ponerle un límite a Milei, que no dependa de los que están ahí viendo para dónde va el viento, que un día por ahí votan con nosotros y otro día votan con Milei, depende de las presiones, depende de quién le vino a hablar. Pero no es una elección solamente donde está en juego el Congreso, porque como estamos frente a un gobierno que está en un plan de destrucción de la economía, de la estructura productiva argentina, de instituciones, nos la pasamos estos 2 años hablando del Garrahan, de las universidades públicas. Yo tengo la convicción de que este ciclo político y económico está agotado, la sociedad ya le picó el boleto, pero la capacidad de daño del gobierno no está agotada. Entonces lo que se juega en estas elecciones es poner un límite a la capacidad de daño. Si este gobierno avanza y destruye instituciones como el Hospital Garrahan o las universidades públicas, no es que después viene un gobierno nuestro, aprieta un botón y eso vuelve a aparecer, Lleva años, lleva décadas construir esas cosas. Si privatiza empresas estratégicas, después va a ser difícil revertirlo. Entonces, lo que nos jugamos en estas elecciones, creo yo, es la capacidad de acotar la capacidad de daño y destrucción de los próximos 2 años de la Argentina. No solamente por un tema de supervivencia, sino también porque eso va a sentar las bases de dónde va a partir el próximo gobierno. No es lo mismo partir de menos 10 que de menos 50, ¿no? Entonces, por eso creo que son tan importantes estas elecciones. Nosotros logramos una lista de unidad que es muy importante, Fuerza Patria. Creo que con el diario del lunes, después de la selección de la provincia de Buenos Aires, es evidente que esa lista de unidad fue un acierto, ¿no? Digamos, no es lo mismo si el gobierno, la derrota que tuvo el 7 de septiembre, que si hubiera estado fragmentado el voto. Y el 26 de octubre, esa lista de unidad que es Fuerza Patria, tenemos la posibilidad de derrotar al gobierno. Nosotros necesitamos no solamente más diputados. En Capital, por ejemplo, renovamos 3 diputados, queremos tener por lo menos 4. En la provincia de Buenos Aires renovamos 15, podemos tener más. Pero lo que necesitamos es derrotar electoralmente al gobierno. Y para eso necesitamos concentrar el voto en Fuerza Patria. Concentrar el voto en Fuerza Patria para garantizar una derrota del gobierno, para realmente poner un freno. Eso que dice Itay, mira, yo soy de provincia de Buenos Aires, no soy de capital. Pero es particularmente importante y hay que elaborarlo en la capital federal. Porque, bueno, es una plaza complicada para el peronismo históricamente. Sí. Y la importancia por poquito pueden ser 4 diputados o 3. Entonces, la importancia de militar el voto en la categoría de diputado de la capital federal es la diferencia entre tener un diputado más o no. Y esa diferencia es sustancial, además de que tenemos la posibilidad real, con el mamarracho de candidato que tiene. Farragosi. ¿Farragosi se llama? Fargosi. Que sigue defendiendo a Esper cuando ya está... Mira, yo creo que... Tiró el celular a la casa del vecino, ¿viste? Cuando fue el allanamiento. Esa no la tenía, porque... Sí. Ya como, ¿viste? Cuando ya estás medio saturado con un tema... Tuvieron que ir a allanar al vecino ahora. En vez de bolso de López, los celulares de Esper. O sea, y Fargosi lo defiende. Increíble. Y Fargosi, mira, yo los veo muy nerviosos en las redes con el tema de la elección de capital. Yo creo que tiene que ver con eso, con que tienen un candidato, por lo menos una categoría de diputados, que le vamos a estar peleando cabeza a cabeza. Nosotros tenemos la lista de senadores que la encabeza Mariano Recalde, yo encabezo la lista de diputados, y tenemos una oportunidad como pocas veces en la Ciudad de Buenos Aires. Por esto que es un distrito que históricamente nunca le fue fácil al peronismo. Sí. Tenemos una oportunidad histórica. Nunca el peronismo en la Ciudad de Buenos Aires logró en una de medio término meter más de 3 diputados. Yo creo que esta vez tenemos la oportunidad, pero necesitamos concentrar el voto en Fuerza Patria. Perdón, te interrumpí. No, digo, porque, a ver, en esta elección, que no se juega nada más, no es una elección legislativa común. Es una elección en la que, como decía Itay, hay que evitar que destruyan más de lo que están destruyendo y tratar de revertir algunas cosas. Y además hay un escenario abierto de crisis, donde si vos no tenés la fuerza unificada, con gente que entienda que te puede gustar más o menos Sergio Tomás Massa. Pero en la vida hay momentos que hay que elegir y hay opciones binarias. Era Milei o Massa. Si sos neutral, estás en el lado equivocado de la historia. Entonces, segundas marcas en esta elección no se puede boludear. No se puede boludear con el voto. Boludear con el voto, ¿qué quiere decir? Bueno, a ver, ni siquiera es boludear, digo, en algunos momentos, en algunas coyunturas vos decís, hay que votar como si fuera presidencial, decís vos. Hay que votar como si fuera un balotaje. Esto es un balotaje. La ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, es un balotaje. Acá es Milei o Fuerza Patria. No hay segundas opciones. Porque, primero, lo que es evidente es que lo que le molesta al poder es Fuerza Patria. Claro. O sea, ellos tiemblan
a partir de la elección del 7 de septiembre. Lo dijo Mauricio Macri hace 2 días. ¿Cómo lo dijo? Yo no lo Dijo eso, que lo que estaba en juego era si el peronismo volvía al poder. Claro. O sea, a ellos, cuando digo ellos me refiero a Milei, a Macri, a Scott Bessent, al Sí, poder. Lo único que va a estar mirando el 26 de octubre es si Fuerza Patria ganó o no las elecciones. Claro. Eso como lo único que les importó el 7 de septiembre fue que el peronismo le ganó por 13 puntos a la provincia de Buenos Aires. Lo que realmente hace daño a este proceso de destrucción, que lo puede frenar, es Fuerza Patria. Provincias que yo conozco un poco más, viste, siempre aparece algún... Alguno para llevarse unos puntitos. Alguno para llevarse unos puntitos. Que tira unos buenos jingles, que busca tratar de polemizar, o por derecha o por izquierda, viste, pero sin un planteo sólido y consecuente. Y en un momento donde nosotros, vos sabés, tuvimos un proceso de discusión y debate muy duro. Para nosotros no fue fácil, porque tampoco es que, si bien tenemos una unidad electoral, que es muy importante, todavía no hay una síntesis a futuro. Eso hay que construirlo. En los próximos meses hay que construir un programa, 10 puntos que le podamos explicar con claridad a la sociedad qué es lo que vamos a resolver. Algunas de las cosas las tenemos que resolver incluso antes del cambio de gobierno, con las mayorías parlamentarias que tengamos. Hay un montón de leyes que se pueden sancionar, como se logró con el tema de la emergencia pediátrica. Bueno, Itay te las puede mencionar. ¿Cuáles son las que sacamos? Discapacidad, emergencia pediátrica y financiamiento universitario. Bueno. La única que no pudimos es jubilaciones, que no nos alcanzaron los votos. Bueno, ¿por cuánto nos faltaron? 4. Por 4 votos. En la Cámara de Diputados, 4 votos. Si metemos la cuarta en Capital, que es LU, y 3 más, renovamos 15, metemos 18 o 19, ya tenemos los votos. Ya está. Digamos, la República tiene 3 poderes. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Legislativo, básicamente, ¿no? Esta es la teoría básica del Estado que yo digo hace 20. Teóricamente funciona así, después funciona de otra manera. Pero el Legislativo hace las leyes y el Ejecutivo lo que tiene que hacer es hacer cumplir, administrar las leyes, administrar lo que sanciona el Congreso. Bueno, y si no, hay un recurso, si hay conflicto, que es el Judicial. Estamos en una situación complicada, pero cuando tenés las leyes, las podés hacer cumplir. Cuando no las tenés, no las podés hacer cumplir. Nosotros encontramos porosidad en el Poder Judicial, combatiendo no solamente con cuestiones de denuncias, como en el caso de Spert, sino con la causa alimentos, por ejemplo, que le ganamos 7 veces a Petovelo, que es otra que tiene la sangre en el ojo y está viendo cómo puede hacer para jodernos, y no lo va a encontrar porque, a diferencia de ellos, que son una banda de coimeros corruptos y narcos, nosotros tenemos el culo limpio, lo lamento mucho, no lo van a encontrar. Con esa diputada más de la capital federal, con esos 4 diputados que necesitamos, cambia el escenario político. Entonces, esto es un balotaje. Esto hay que verlo como un balotaje. Y a nosotros nos costó por falta, porque no teníamos esa síntesis programática. Y finalmente, vos fijate que hoy estamos en un momento en el que... Pero tienen una posición clara hoy. ¿En relación a qué? Y votan prácticamente todos juntos, no los veo Sí, que tengan frente a Milei, posiciones similares. no hay fisuras. Frente a Milei no hay Frente a fisuras. Milei nosotros no tenemos fisuras. Y además de que no tenemos fisuras, a ver, hay algo que en esta etapa, hay 2 o 3 cosas en esta etapa son importantes. Una es la economía. Y tenemos un muy buen economista de candidato en la Ciudad de Buenos Aires. Y la otra es la geopolítica. Y tenemos a Tayana, que es el tipo que más sabe de geopolítica del país y te diría de la región, de primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué es importante la geopolítica? ¿De qué estamos hablando hoy? Estamos hablando de Scott Bessent y de Trump. Estamos hablando de China. Vos tenés que tener un tipo que haya ido a China, que haya ido a Estados Unidos, que conozca a los jugadores, que sepa quiénes son, que sepa cómo funcionan, que sepa cómo funciona el Departamento de Estado, no para hacerse el loco y gritar, sino para poder entender cómo frenar las cuestiones destructivas y negociar las cuestiones constructivas, porque nosotros no queremos cortar ni relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, ni con China. No queremos que venga Estados Unidos a decir, no, como dijo Scott Bessent, hay que sacar a China de la Argentina. Ni que vengan los chinos a decirnos, tienen que hacer las cosas como nosotros decimos. Entonces, para eso necesitamos gente que sepa de los temas que son hoy relevantes. La macro, la cuestión geopolítica, y después tenemos una cantidad de compañeros en la provincia de Buenos Aires que son de extracción sindical, de los movimientos sociales, etcétera, que saben de lo que en realidad es lo más profundo, lo más importante y lo que hace al corazón de un pueblo, que son sus capas populares, que son las clases más humildes, que son los que peor la están pasando, que son esos pibes y pibas que se quedaron sin la beca Progresar, que es algo que podemos revertir en el Congreso, que ya dimos un paso con la ley de financiamiento universitario. Vos sabés que le sacaron la beca a más de 800.000 pibes. Esos pibes no están más en la escuela, porque era para secundario también, o en los primeros años de la universidad.
no están, algunos están de traders, ¿no? Bueno, de traders, cuando te endeudas como trader, ¿qué haces? Como hace el pibe, como hizo el pibe Claro. que termina de narco y después siendo cómplice de un triple femicidio. O sea, un chabón que laburaba, que quería estudiar, laburaba en el hospital italiano, le venden que va a ser trader, después se endeuda, porque no te haces rico siendo trader, eso es verso, eso es para lo grande, fondo de inversión, no es para un pibe. Le venden eso, el chabón se endeuda, se termina laburando en el narcomenudeo, después lo ponen a manejar una camioneta, no sé qué carajo hizo, termina en un triple femicidio. Bueno, esa es la lógica narco de los libertarios estos, que es sacarle la beca a los pibes, y el pibe no es que va a la esquina a jugar al dominó, va a hacer cagadas en la esquina. O va a terminar haciendo laburo infantil, que es algo de la Argentina. No queremos que haya trabajo infantil. No queremos. Nuestras compañeras, Nati Saracho tuvo que laburar de piba. Ella es diputada para que no haya otro pibe que tenga que trabajar de pibe. Fernanda Minio, que va a ser diputada, tuvo que trabajar de piba. La persiguieron a ella, vos sabés cómo la persiguieron, ¿no? Bueno, empezó como funcionaria en Villa La Cava, terminó como funcionaria, sigue viviendo en Villa La Cava. Y labura para que los pibes no estén en la droga y no tengan que estar cartoneando con los padres. Es lo que hicimos toda la vida. Entonces, eso es, digamos, es para lo que hacemos política y para lo que militamos socialmente. Y estamos en un momento donde no hay demasiada cosa que discutir, digamos. O frenamos a estos tipos, y en eso no hay fisuras, o estos tipos nos llevan puesto. Entonces, todo lo que se presenta como un debate muy abstracto y muy elevado en esta coyuntura no va. El otro día Diego Genut, que trabaja en esta mesa conmigo, estuvo con Cristina. Y Cristina, entre las cosas que le dijo, va a haber que prepararse muy bien la próxima vez porque va a ser muy difícil gobernar en estas condiciones, con todo lo que siempre hemos tenido en contra, y ahora con un Estados Unidos muy activo, en contra del peronismo, digámoslo, porque los tipos lo dicen sin ningún problema. Sí. ¿No? ¿De qué manera construir para volver al poder? Mira, yo creo, y lo dijo Itay, que en relación a los Estados Unidos, que es un problema de cómo te plantás a la vida, siempre. Digamos, no, Estados Unidos no quiere hacer una guerra con el peronismo. Una cosa es que le convenga cualquier gobierno arrastrado, pero eso también le convendría a la Argentina, si quiere el día de mañana, tener un acuerdo minero con un país más pequeño, y le conviene tener un presidente débil para poder hacer ese acuerdo. Obviamente que les conviene tener un arrastrado y un empleado de ellos. Pero si nosotros tenemos un gobierno fuerte, no quiere decir que entramos en guerra con nadie. Entonces, yo creo que va a ser difícil por el daño que han generado, pero que todavía estamos a tiempo de revertirlo, y de revertirlo con algunas cosas que son parecen también de sentido común, pero hemos perdido esa perspectiva del sentido común, que es con un proceso, por ejemplo, de construcción masiva de viviendas, que reactiva la mano de obra rápidamente, que en la Argentina tierra nos sobra para hacerlo, y esos son los puntos programáticos que tenemos que definir. Yo estuve ayer con Cristina, antes de ir a un acto en La Plata con ALAC. Muy lindo el acto en La Plata. También charlé bastante con ella. Tú sabes que veo un clima en el que esa unidad electoral, frente al horror de lo que tenemos enfrente, frente a la humillación nacional, frente a la destrucción de las conquistas sociales, de alguna manera va despejando algunas cositas que había y nos va permitiendo más pensar en síntesis programática futuro. Es decir, discutir menos cuestiones secundarias y pensar más en los núcleos centrales problemáticos y los nudos gordianos que nos va a dejar este gobierno. Y eso a mí me entusiasma mucho, porque veo que hay una perspectiva de mayor unidad conceptual de los actores centrales del peronismo y de Fuerza Patria, con la fuerza suficiente para frenar a Milei, pero también con una perspectiva de futuro. Por eso digo, hay algo que a mí me vuelve a entusiasmar de la perspectiva de esta coalición que tenemos, y me vuelve a entusiasmar en base a la posibilidad de que haya un programa a futuro y de poder frenar toda la mierda que está pasando ahora. No, y un comentario más sobre lo que vos planteabas, Roberto. Yo creo que es cierto que las condicionalidades son graves, e incluso Milei las ha agravado, porque a la deuda que nos había dejado Macri con el FMI, va Milei, le pide 20.000 más, y ahora un acuerdo con Estados Unidos, entonces se van sumando las condicionalidades. Pero también es cierto que tenemos un contexto internacional que, aunque hoy no parezca, es bastante favorable para una política como la que proponemos nosotros. Vos, fíjate, en un mes se va a cumplir 20 años del no al ALCA, ¿no? Del cual, dicho sea de paso, Jorge Tayana fue uno de sus artífices durante el gobierno de Néstor. En ese contexto,
Estados Unidos era la potencia mundial indiscutida. Y en ese contexto llevó adelante un proyecto que era una suerte de anexión de América Latina en un área de libre comercio y los gobiernos latinoamericanos se le plantaron. Hoy no estamos en ese mundo. Hoy estamos en un mundo mucho más multipolar, donde por lo menos hay una disputa por la hegemonía global, y en esos contextos es donde mejores condiciones tiene un país como la Argentina para desarrollar una política independiente, o sea, para desarrollar una política autónoma, y no solo a nivel local, sino incluso a nivel regional, mucho más que en el 2005, donde era más difícil. Entonces, hay un contexto geopolítico muy favorable para que la Argentina y América Latina lleven adelante una política de desarrollo autónomo, aprovechando a su favor, las tensiones que pueda haber entre dos grandes potencias que están disputando. Entonces, si nosotros logramos que el próximo gobierno tenga un proyecto claro, más allá de que nos tenemos que resolver un lastre, porque la deuda con el FMI es un lastre que nos tenemos que sacar de encima de alguna manera, el contexto internacional puede ser muy favorable para una política de desarrollo autónoma, para una política de integración regional, pero hay que Vos decís que uno tiene más capacidad de negociación cuando hay dos potencias en obvio, disputa que cuando hay una... Siempre fue así que en no la puede historia negociar con nuestra. nadie. Claro, por eso digo, era más difícil en el 2005 y se pudo desarrollar una política autónoma. Había un grupo de líderes. Había un grupo de países, por supuesto, pero yo creo que hay buenas condiciones para que eso se repita en mejores condiciones ahora. Entonces, Ojo, Roberto, había un grupo de países. En realidad, claro. Ahora tenemos un grupo más fuerte de países. sí. Porque Lula lo tenemos muy fuerte. Vamos a ver qué pasa en Chile, ¿no? Bueno, pero, a ver, Chile todavía está de este lado. Lula lo tenemos muy fuerte. Y tenemos México y Colombia, Ujú. que no teníamos México y Colombia. No. Las principales economías. México es un gigante. Entonces, y México tiene una política recontra latinoamericanista. Colombia tiene una política recontra latinoamericanista. Es decir, tenemos un contexto, incluso dentro de Latinoamérica, mejor que en el 2005. Porque efectivamente había una ola. Que había era un trabajo conjunto también que hoy no existe, me parece. Por eso necesitamos tipo como Tayana. Si pudo articular en 2005, en 2025 puede articular mejor. Porque además los conoce a todos. Conoce a Sheinbaum, conoce a Petro, lo conoce perfectamente a Lula, y conoce la región. Y conoce a los chinos y conoce a los norteamericanos. Entonces, desde luego nosotros tenemos... El chiste nuestro es vender, no comprar todo. Y vender con valor agregado. Es decir, yo quiero que la Argentina tenga una relación extraordinaria con China. De vender productos con valor agregado, servicios que los chinos están consumiendo, incluso servicios, a ver, están importando entrenadores de fútbol. Y nosotros, Tenemos. algunos tenemos. No sé, por ahí lo podemos mandar a Italia que sabe jugar a la pelota. Yo no sé, no soy muy bueno en el fútbol, con el ping-pong me defiendo, pero tenemos Ah, en entrenadores. eso son mejores los chinos, me parece, en el ping-pong. Sí, es Ahí no. No van a necesitar. De docencia, de cosas que se puedan hacer virtualmente. Es decir, la exportación de servicios a China de los países con niveles culturales como los nuestros, que son altísimos. Tenemos los mejores tecnólogos de Latinoamérica, los mejores científicos de Latinoamérica. Podemos hacer, pero muchísimo por el país vendiendo. Pero si lo que hacemos es tirar todas las barreras protectorias de nuestra industria, que tiene que mejorar, es cierto, tiene que ser más competitiva, es cierto. Pero vos tenés, Itai conoce mucho de las pymes, yo conozco más las cooperativas. Las cooperativas del sector de indumentaria, que producen toda la ropa que yo llevo puesta, ¿no? Bajo la marca Carpincho, que de paso te hago propaganda. ¿Te tengo que traer? ¿Nunca te traje nada de Carpincho? No. Bueno, te voy a traer. Que son polos textiles que la gente que laburaba en condiciones de esclavitud, esto lo empezamos cuando Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires, ¿no? Era por una sociedad sin esclavos ni excluidos. La organización de los cartoneros y la organización de los trabajadores de indumentaria estaban en talleres clandestinos. Logramos desarrollar a nivel nacional más de 100 polos textiles, donde la gente que laburaba en talleres clandestinos pasó a tener un lugar para laburar. En un polo donde había 60 personas laburando, ahora hay 30, pero es así. Sí. O sea, es muy difícil, entre que no tenés mercado y que es imposible competir No, y con las las importaciones, importaciones. es muy difícil. Increíblemente con los cartoneros pasa algo parecido. No se venden cajas, Claro. porque no se vende nada, Entonces hay Claro. menos insumos. pero además abrieron las importaciones de basura, porque son una basura de gente. Entonces abrieron las importaciones de basura, entonces te viene un container de Estados Unidos, estos no vienen de China, que te lo cobran 1 centavo, porque para ellos es basura. Claro. Entonces, de ese container sacan un poco de cartón, un poco de PET, un poco de esto, un poco del otro. Claro. La industria Que jode está el mercado. sobreestocado y cagan a los cartoneros. Esa no la sabía. Les agradezco mucho a los dos.